Muy buenos días a todos los estudiantes de educación física, especialmente a los estudiantes de la licenciatura en educación básica con énfasis en educación física, recreación y deporte que se encuentran en este momento cursando el núcleo temático de práctica pedagógica profesional 1 y que están en séptimo semestre. Bueno, le doy un saludo también a la profesora Ana Milena Arroyo y quien les habla, el profesor Pablo Peralta. Profe Milena, muy buen día. Buen día, profe Pablo, y buen día a todos los estudiantes de séptimo semestre que están cursando el núcleo temático de práctica pedagógica profesional 1 en el nivel comunitario. Bueno, para el día de hoy hablaremos, como ya lo mencionó el profe Pablo, sobre el tema de interacción en la clase de educación física. Es importante mencionar que nosotros pues tenemos un autor que en este caso es el señor Miguel Ángel Delgado, y también pues la construcción que se ha hecho de la interacción en la educación física acá pues en la Universidad de Cundinamarca también se ha venido constituyendo a partir de las experiencias que otros compañeros docentes practicantes han venido realizando. En ese caso pues se ha logrado constituir el concepto de la interacción como aquel primer espacio, momento o situación de encuentro donde se intercambian experiencias. En este caso, pues es como el docente practicante tiene su primer acercamiento con la comunidad y también empieza a conocer, a indagar y a interactuar con ellos a partir pues, de las experiencias tanto del grupo poblacional y de la persona que está interactuando. En el desarrollo de la práctica pedagógica 1 es el ubicarnos en contexto, el encontrarnos con las comunidades que ya mencionamos y sobre todo es importante mencionar que pues nosotros lo situamos como el primer momento, ¿no? Como si fuera la primera práctica, pero cada vez que nosotros vamos a estar con las comunidades, vamos a hacer ese proceso de interactuar. Ok. No sé, profe Pablo, si de pronto pues quieres complementar algo pues de lo que hemos venido consolidando en el grupo de temático. Bien, algo que complementar es que dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la educación física, bueno, y también de otras áreas del saber, la interacción es algo que hay que hacerlo consciente. No solamente es el desarrollo rutinario de ejercer una práctica, sino que este proceso de intercambiar experiencias y, como lo expresaba la profe Milena, de hacer un encuentro o un momento, tiene que también hacerse de forma consciente, es decir, llevar al docente a pensar y reflexionar su práctica. En ese sentido, lo que nosotros hemos construido desde nuestra experiencia y recolectando estos momentos de práctica de los estudiantes, hay que también situar que los contextos a los cuales nosotros intervenimos no solamente se referencian a la escolaridad, sino también a las diferentes comunidades, como puede ser la población de adulto mayor, las personas en situación o diversidad funcional, farmacodependencia y bueno, aquellas otras núcleos poblacionales que en sí. Quisiera que miráramos, profe, los otros elementos que orientan lo que es la clase o lo que se comprende por interacción. Ok, pues digamos que son algunos elementos que es importante que tengamos en cuenta en el desarrollo pues, del encuentro con las comunidades que ya bien mencionado el profe Pablo. Hay un elemento que es importante y es ese encuentro con el docente de formación, la comunidad, y esto será mediado pues, por el conocimiento. En este caso es como yo llego a una comunidad, comparto con ella, pero pues es por un saber específico que ese saber específico sería el que nos mediaría pues nuestro encuentro, es decir, pues todo lo que tiene que ver con la disciplina, ¿no? Luego encontramos otro elemento, y es cómo a partir de las actividades que nosotros llevemos
que es lo que entenderíamos por conocimiento, nos ayuda a identificar aspectos sociales, afectivos, motrices y cognitivos de un contexto. Y aquí es muy importante cómo yo tengo en cuenta actividades que permitan identificar estos elementos. Es decir, si yo pretendo mirar cómo una determinada comunidad se encuentra en relación a las situaciones sociales de ellos, pues la idea es poner actividades que implique que se relacionen entre ellos, ¿sí? Llámese juegos cooperativos o trabajo cooperativo, y así con cada una de las actividades. Otro elemento que es importante tenerlo, y es el diálogo, ¿sí? El cual pues nos permita tener en cuenta el poder identificar los intereses, los conocimientos y los vínculos y las mismas relaciones sociales. Y es cómo a partir de las actividades que yo hago pueda hacer este tipo de preguntas, ¿no? Y es, por ejemplo, ¿quién tiene amigos aquí? O ¿con quién más les gusta relacionarse? ¿Qué tipo de actividades son las que les gusta realizar? Y así uno dentro del desarrollo de la clase puede tener elementos, o más que elementos, unas preguntas que serán pues mediadas por el diálogo. Otro aspecto, otro elemento es proponer las formas de participación. Entonces es importante que en este primer encuentro pues podamos plantear actividades que sean participativas, ¿sí? Porque pues precisamente ya hicimos un acercamiento a la comunidad que fue pues la lectura del contexto y demás, pero digamos que eso fue un proceso de observación externa, ¿no? De pronto algunos elementos sí le hicimos las preguntas y demás, pero pues no sabemos en realidad si estas personas participan o no en cada una de las actividades. Otro elemento que se debe tener en cuenta es la comunicación, y es la claridad con la que uno da la información, qué actividades se van a realizar, también pues comunicar cuál es nuestra intención de participar en este contexto, porque también es importante que en las comunidades se devele, o que uno como maestro también pueda decir cuál es el interés también de uno estar en esta comunidad, y a partir de eso mediar los intereses también tanto del docente practicante o docente en profesión y la comunidad. Y pues importante es cómo no, ya tenemos claro que en realidad el encuentro con estas comunidades es hacer unas contribuciones desde la educación física a la recreación del deporte. No sé, profe Pablo, si algún elemento se me queda, pero pues lo que estamos dialogando. Bien, profe Milena, dentro del aspecto de interacción, creo que lo que hay que recalcar es que estos 5 ítems son esenciales, que se tengan muy presentes al momento de intercambiar las experiencias, de fijar muy bien nuestro rol docente y del rol estudiante. Que el tema de la interacción no solamente es llevar una serie de actividades al aula, sino que pues deben permitir complementar otros aspectos que en cierta medida siempre van a estar presentes, teniendo en cuenta que nosotros hacemos es un intercambio de relaciones. Bien, bueno, ¿cómo es el papel de la interacción desde el movimiento humano, que en cierta medida también fundamenta parte de nuestro quehacer? Bueno, hablando del movimiento humano, pues lo que busca todo el tiempo es mediar algunos aspectos como la participación, como la integración, como todo el desarrollo de las expresiones motrices y el conocimiento de la realidad, que pues todos los elementos ya se mencionaron anteriormente, pero que como ya lo hemos mencionado también en diapositivas anteriores y en sesiones anteriores, es cómo desde la disciplina abordamos al ser humano en todas sus dimensiones. Ok, profe.
Bien, entonces la interacción desde el movimiento humano es esencial, no verlo solamente como el desplazamiento en el espacio o solamente como la función de la acción motriz en sí. Veo que la interacción también tiene que tener en cuenta que lo que ella está posibilitando es que este encuentro de experiencias se consolide, digamos especialmente en la educación física, ¿no? Que la interacción nos permita ver cómo el otro expresa, siente o piensa a partir de lo que nosotros proponemos para el desarrollo de nuestras prácticas pedagógicas. Bueno, yo podría decir en función de complementar el tema, es que el estudiante sí debe pensar frente a la interacción que este proceso del desarrollo motriz, de los procesos cognitivos, de los procesos de interacción social, y van a estar ahí mediados por el movimiento humano, y que eso va a ser fundamental. Bueno, ¿qué metodología o cómo una interacción se debe proponer para la clase de educación física? A nivel metodológico se debe tener en cuenta, primero, formas de participación. Y estas formas de participación se relacionan cuando una persona llega por primera vez a un contexto y logra o busca una aceptación y un acercamiento con el contexto. Segundo, las estrategias. Las estrategias son las que nos determinan la manera o la forma como yo interactúo y me acerco a esta comunidad, y se articulan a todo lo que tiene que ver con las actividades, estas actividades de forma jugada, actividades recreativas, ejercicios cooperativos, la charla, la manera como yo logre acercarme y todas las estrategias pedagógicas, didácticas y metodológicas para acercarme a la comunidad y tener aceptación por parte del grupo y tener una acción participativa por parte de ellos en todas aquellas estrategias que yo logre implementar. Esta interacción me debe permitir tener una reflexión docente frente a todo lo vivido y a ese primer acercamiento. No sé, profe Pablo, si hay algún elemento o algo por complementar en lo que acabo de mencionar. Pensaría que en la metodología es fundamental que un estudiante en formación esté pensando que es cómo yo voy a interactuar, cómo voy a intervenir, y que asimismo dentro de su desarrollo de planeación de clase sea fundamental tener muy presente que los elementos de actividades recreativas, como ya lo mencionabas, las formas jugadas estén integradas a este momento de planear, y que asimismo lo que ellas medien, más que desarrollar una clase rígida, ¿sí?, es que fomenten la participación de los integrantes, es decir, que abra la puerta para poder interrelacionarme, para poder conocerlos, que ellos me conozcan a mí mismo, digámoslo así, y que esto nos dé las alternativas para las futuras planeaciones. También hay que recordar que, diría de forma complementaria, que la interacción no solamente es esta primera sesión de clase, ¿no?, cuando uno va a llegar por primera vez a una comunidad, sino que la interacción se replica. Es decir, cada clase va a ser una nueva interacción, y como lo mencionabas en el momento final, nos debe permitir reflexionar frente a mi quehacer, qué ocurrió en la práctica, cómo aquello que propuse me lleva a replantear o modificar o en cierta medida ajustar algunos parámetros que en la clase se pueden dar de manera diversa. Y finalmente, pues caer en un elemento de planeación, es decir, aquí es donde yo puedo organizar mis ideas, estructurar mi clase, y diría que pues aquí tal vez hayan otras cosas que mencionar, ¿no? Hablando de la planeación, esta va a jugar un papel fundamental en el desarrollo o en cada una de las interacciones que nosotros vamos a tener con nuestras comunidades. Aquí vamos a tener elementos presentes como qué, cómo y para qué yo hago
cada una de mis acciones con esta comunidad. Aspectos que más adelante iremos a tocar con profundidad, donde se va a tener en cuenta todo lo que es la intencionalidad, el tema, el subtema, las actividades en términos metodológicos, los recursos y cómo nosotros vamos a evaluar esos aprendizajes que queremos hacer con cada uno de los encuentros o la intervención de las comunidades. Bueno, profe Milena, entonces, en síntesis, para este momento de interacción, los estudiantes van a colocar como tema fundamental la interacción, ¿sí? Allí colocaremos integración, participación, conocimiento del grupo. Bueno, creo que eso es fundamental y reiterar que las estrategias que se plantean son las que nos van a permitir, pues en cierta medida, llegar a esta población, ¿no? Ya sea a partir de formas jugadas, de actividades recreativas. Aquí caemos mucho frente al tema, bueno, de las actividades rompehielo, como se menciona en algunos momentos, pero que más que actividades rompehielo realmente es que permitan mi vinculación como practicante en formación y la participación con este grupo poblacional al cual yo me vengo a vincular y obtener de él la aceptación y el conocimiento mismo, como lo hablamos. Bueno, profe Milena, de todas formas, creo que hay que ahondar un poco más frente al tema de la planeación, lo haremos en un segundo momento. Agradecemos. Bien. En las asesorías, pues, ahondaremos y profundizaremos también pues, en ese tema. Bueno, profesora Milena, entonces, muy buen día y a los estudiantes también un saludo y esperamos que este material les sea de apoyo para el proceso de formación en cuanto a la práctica pedagógica. Profe Milena, muchísimas gracias. Gracias, profe Pablo, y gracias, estudiantes de séptimo semestre. Hasta luego. Hasta luego.